Hola, muy buenos días a todos. De más está decir lo contenta que estoy de compartir, no solamente en este evento, que es el evento de sostenibilidad más grande de todo el año, sino que hablar de aquello que me apasiona profundamente, que se robó mi corazón hace un par de años y que es justamente el propósito. Peter nos hablaba recién de que el contexto mundial cambió y que estos señores en los grandes encuentros mundiales acordaron que el propósito de las empresas ya no sería el tradicional, que es maximizar las utilidades para los accionistas, sino que ahora el propósito de las empresas es contribuir a la sociedad. Esto ha generado un cambio de paradigma sin precedentes y las empresas se están adecuando a lo largo de todo el mundo para poder tener estos estándares dentro de sus propias empresas. Y bueno, lo que queríamos medir efectivamente con este estudio es cómo Chile ha adoptado esta tendencia mundial dentro de sus declaraciones de propósito y su visión estratégica. Efectivamente, pudimos considerar que Chile sí ha recogido el nuevo concepto de propósito, ya que el 85% de las empresas habla de su propósito por lo menos una vez en sus directorios, pero dentro de esta cifra muchos lo hablan entre 2 y 5 veces. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta que el 87% de las empresas encuestadas tienen un propósito explícitamente declarado, es decir, lo han hecho conocido al público. Es un dato muy alto, pero cuando profundizamos un poco cómo se había construido este propósito, nos dimos cuenta que todavía había por avanzar, porque un propósito bien construido requiere de ciertos elementos. Por ejemplo, tiene que considerar un triple impacto, esto es económico, social y ambiental. Tiene que tener una mirada de largo plazo. Tiene que considerar a sus stakeholders o grupos de interés más importantes, que pueden ser son sus accionistas, sus clientes, sus trabajadores, la comunidad. Y también, esto quizás no lo sabe mucha gente, pero es lo que nos inspira a querer contribuir al propósito, es que tiene que estar asociado a un valor o a una virtud. En el estudio se demostró que la mayor cantidad de empresas lo asociaba con la confianza, con la transparencia y con la equidad. También los datos arrojan que el 51% de las empresas asocian su propósito a su estrategia de sostenibilidad, es decir, que están alineadas. Pero si profundizamos también en los datos, vemos que este número baja considerablemente cuando vemos qué se entiende por estrategia de sostenibilidad y cómo lo puedo relacionar con el propósito. Parece que todavía ahí tenemos un terreno por avanzar en el sentido de que el propósito es el pilar de una empresa. No es lo mismo la sostenibilidad para una minera, una empresa productiva o una empresa de servicio. Sin duda el medio ambiente es muy importante en las extractivas, pero en la empresa de servicio los trabajadores son más importantes. Entonces, siendo la sostenibilidad tan amplia y teniendo tantos campos, ¿cómo el propósito nos ayuda a anclarnos, a tener una bandera de lucha que se identifique con lo que nosotros hacemos, con el core de nuestro negocio y empezar a generar nuestros programas y nuestras acciones en base a eso? ¿Qué tiene que tener una estrategia de sostenibilidad en este caso? Tiene que abordarlo regularmente en el directorio, sin duda. Estas son decisiones estratégicas que provienen de los altos liderazgos. También tiene que tener KPI, o lo que se está usando mucho también son los OKR, que ahí también estamos muy débiles, porque lo que no se mide efectivamente no se gestiona. Entonces los KPI nos permiten ir poniéndonos metas, ponerle metas al equipo y todos ir avanzando en esa misma línea. Y también ajustes en los criterios de reclutamiento y selección. ¿Ya? Ahí todavía tenemos temas para avanzar. Respecto a la forma de comunicar el propósito, que es muy importante, la mayoría de las empresas lo comunican por lo menos de 5 formas distintas, ya sea comunicados del líder, por correo electrónico, video, la fiesta de fin de año, en la página web. Hay muchas formas de comunicación, así que desde ese punto de vista estamos muy bien. Los resultados completos de este estudio, que aborda mucho más que esto, van a estar disponibles en 2 semanas más a todo el público y la verdad que yo quería aprovechar esta instancia, más que seguir dando datos y cifras, porque cifras hay muchas. De hecho, el año pasado salieron más de 100 estudios distintos que demuestran que las empresas con propósito o las empresas sostenibles son más confiables, son legitimadas socialmente, tienen mayor fidelidad a sus clientes, retienen a los mejores talentos, incluso que son más rentables. Ya tenemos ese business case, que le podríamos decir, de las empresas con propósito. Entonces, ¿qué me queda a mí por compartirles hoy día a ustedes? ¿Qué es lo que los datos no muestran? ¿Qué es eso del propósito que es tan mágico, que todo el mundo está hablando, que todo el mundo quiere saber y se preguntan? Pero todos nos preguntamos qué es el propósito y la verdad que es un concepto difícil de explicar.
Bueno, a mí me encantaría contarles a ustedes que el propósito transforma vidas. En mi caso, transformó mi vida. Y hay un minuto, a muchos les tiene que haber pasado, hay un minuto en la vida en que uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? De repente estamos tan automáticos que nos perdemos con esa pregunta. Puede ser que cuando uno pierde un ser querido o tiene una enfermedad, o incluso ahora en la pandemia, que mucha gente se está haciendo esta pregunta, o ¿qué es lo realmente importante? Bueno, a mí me pasó, hace un par de años, yo tengo 3 hijas mujeres, adorables, exquisitas y chicas también, y cuando mi hija más chica, la Amanda, cumplió 2 años, yo me vi enfrentada con ese escenario de, bueno, ya no hay más postnatal, ya no hay más este tiempo con las guaguas que hay que criarlas, me tenía que hacer cargo de mi vida y cómo quería que fuera de aquí en adelante. Yo estudié Derecho, trabajé 12 años asesorando a grandes empresas, desde la arista tributaria, legal, corporativa, y si bien no sería malagradecida decir que lo pasé mal, al contrario, fue un trabajo muy lindo, yo siempre supe que no era lo que yo había nacido, que no había venido al mundo por eso. Y en ese momento empecé con mi búsqueda, dije, me tengo que hacer cargo de mi futuro. Ya no hay excusa, ya no están los papás que nos obligan a qué estudiar o qué hacer. Y empecé este proceso, pero cuando me vi enfrentado a quién soy yo realmente, esta vocación social que yo siempre había tenido en la universidad, cuando hice mi práctica profesional, eso implicaba que me tenía que ir de la empresa donde estaba. Yo llevaba 12 años en PwC, Pricewaterhouse, una empresa que amo. De hecho, de repente me río porque la siento tan mía, siendo que no tengo ni una aspiración a ser dueña, pero la siento tan mía que yo no me quería ir. Entonces, ¿cómo nos reinventamos desde donde estamos? Y ahí empezó mi búsqueda realmente. Primero, empezar a hacer pro bono legal, después empezamos a hacer un proyecto para apoyar a los migrantes, después en los colegios técnicos profesionales, y se empezó a generar una dinámica en la empresa que yo no había visto nunca. ¿Ya? Empezamos a conocernos desde otro lugar, con los compañeros, a hablar de otros temas, qué es lo que nos mueve. Me empecé a dar cuenta de que muchos socios que de repente se ven muy distantes tenían sus actividades filantrópicas, tenían su preocupación por el medio ambiente y que nunca nos damos el espacio en el trabajo de conversar de estas cosas. Pero el propósito tiene esa virtud que nos hace abrirnos desde otro lugar, hace mostrar quiénes somos realmente. Entonces empezaron a pasar muchas cosas dentro de la empresa, mucha gente se empezó a sumar y a pesar de que yo podría haber tenido el prejuicio de que iba a tener resistencia en traer este nuevo cambio liderado por el propósito, fue todo lo contrario, fluyó y creo que en estos últimos 2 años yo he hecho mucho más que en los últimos 15 años de mi carrera. Después hicimos la Fundación PwC, después hicimos el área de sostenibilidad y partimos con lo básico, si tampoco uno puede partir de 0 a 100, con cosas como reciclaje, cambiar las luces LED, tratar de andar en bicicleta, promover la vida saludable. Y todo esto empezó a agarrar un ritmo, nos empezamos a medir, nos medimos con la herramienta de las empresas B que han sido muy visionarias porque hablaron del propósito antes que cualquier otro. Entonces, toda esta magia que empezó a pasar y que yo también empecé a ver una transformación dentro de mí, empecé a vivir con pasión, con creatividad, con innovación, atreverme, que yo hoy día esté aquí, por ejemplo, solo se lo puedo atribuir al propósito. Nunca antes se me presentó una oportunidad similar. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque al final podemos seguir hablando de los números y de las cifras que avalan que este es el camino. Podemos también estar presionados por el miedo de que si no cambiamos algo malo va a pasar. Y sin duda el miedo se sitúa como una herramienta atractiva para generar este cambio. Pero la invitación del propósito es desde otro lugar, es desde adentro. Es de donde nosotros nos transformamos y le damos vida a una forma de vivir, de trabajar distinta. Pasamos 3/4 de la vida en la oficina. Si no somos felices en el trabajo, difícilmente vamos a ser felices en nuestra vida. Pero bueno, todo esto que yo le estoy diciendo hoy día no es que se me haya ocurrido a mí. Hay estudios, hay ciencia, hay filosofía, antropología, filosofía que avala que el ser humano está naturalmente tiende a tener esta actitud altruista, por llamarlo de alguna manera. Y esta actitud es la que nos hace construir una empresa con propósito, que no es lo mismo que declarar tu propósito. Hay empresas que pueden declarar su propósito y no por eso las vamos a considerar empresas con propósito. Esto requiere de más.
Primero, requiere de ser sostenible. Este es el punto de partida y esta es la mejor tribuna para hablar de ese tema. Una empresa con propósito que no es sostenible, yo le recomiendo que no lo comunique públicamente, derechamente. Es como yo declarar, yo soy buena persona, pero soy deshonesto. No tiene sentido. El propósito tiene que ver con contribuir a la sociedad, entonces difícilmente puedo contribuir si estoy generando impactos negativos. Entonces, este es el primer paso de una empresa con propósito. Después tenemos la cultura y el liderazgo. ¿Por qué? Porque el propósito transforma, como les digo yo, y eso es lo que le da vida a la empresa. Entonces, esta cultura es necesaria, encarna el propósito, y esto sería imposible sin los liderazgos que quieren mover a la empresa en este sentido. Los liderazgos, estoy hablando desde los dueños, los gerentes generales, los gerentes de primera línea, pero también los mandos medios. Yo, sin tener ningún cargo importante en la empresa, empecé a generar estos cambios y la gente se fue sumando. Esto pareciera ser mucho más democrático que lo que estamos acostumbrados, ¿ya? De hecho, si el CEO de una empresa declara el propósito y da la orden, si esto no chorrea y la gente no lo siente propio, es letra muerta. Entonces es un trabajo en el que todos somos parte, todos somos partícipes. Y después hay un ecosistema. Hay un ecosistema allá afuera que está pensando en este cambio de paradigma, en que la economía no es borrón y cuenta nueva, sino que de todo lo espectacular que han hecho las empresas, de todo el crecimiento, el trabajo, la verdad que estamos todos ahí. Ya la gente no confía ni en el Estado, ni en las instituciones públicas. Las fundaciones que hacen un trabajo hermoso no pueden cambiar el mundo porque no tienen la fuerza para hacerlo. Entonces, ¿dónde están todas las apuestas? Y quizás por eso se le pone tanta presión a las empresas, porque está la fe puesta ahí. Entonces hay un ecosistema de las empresas B que no las puedo dejar de nombrar porque por lo menos para mí fueron el principio de mi transformación, pero está la banca ética, está la compañía de organizaciones solidarias, está Acción Empresa. O sea, hay todo un mundo afuera esperando que esto pase y que está apoyando a todas las empresas a seguir en este camino. Pero bueno, volviendo, yo todo esto que les estoy contando tiene su base. Yo me he dedicado los últimos 2 años de mi vida a estudiar cada una de las teorías de propósito que están dispersas en distintas partes y me gustaría compartir algunas de ellas. Bueno, Aristóteles, que estoy segura que hoy día sería el influencer con más seguidores de las redes sociales, es brillante porque nos resuelve un problema y nos dice, el propósito de todos los seres humanos es ser feliz. Parecer un cliché, porque siempre nos dicen quiero que seas feliz, pero nadie le toma el peso realmente a qué quiere decir ser feliz. Entonces, ¿yo cómo me lo he tomado? Cada decisión que uno toma en el día a día tiene que pensar, ¿esto me hace más feliz o me hace menos feliz o contribuye a mi felicidad a largo plazo? Y no es la felicidad más superficial, que es a la que estamos acostumbrados a hablar, esa felicidad hedónica que tiene que ver con comprarme algo o irme de vacaciones o con el ocio. Tiene que ver con una felicidad del alma, que Patricia May ahora lo habla mejor que nadie. Y Víctor Franklin, que es muy reconocido por su libro El hombre en búsqueda del sentido, fue sobreviviente del Holocausto, y este señor se alejó un poco de la psicología tradicional del placer o del poder y dice que el propósito de la vida es encontrarle un sentido, que la vida per se no tiene sentido y que hay que buscarlo. Y ese es un trabajo que hacemos cada uno de nosotros. Y finalmente, Abraham Maslow, que es muy famoso, si ustedes lo googlean hoy día y buscan pirámide de Maslow, se van a encontrar con esto, que es la pirámide de las necesidades humanas. Él establece que todos los seres humanos pasamos por esta escala, la fisiológica, esas necesidades básicas, después las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, de pertenecer, de amar, después están las necesidades de autoestima, quiénes somos. Después está la necesidad de autorrealización, que es poder sacar el mayor potencial a nuestras capacidades, ser la mejor versión que podemos ser. Pero lo que muchos no saben es que la teoría de Maslow se siguió desarrollando en sus últimos años y no quedó plasmada en sus dibujos. En los últimos 10 años de vida de este señor, que fue el fundador de la psicología humanista del siglo pasado, él estudiaba a las personas autorrealizadas para ver si realmente llegaban a ser felices. Y al final se dio cuenta que su teoría no era tan cierta porque un alto número de esas personas no eran para nada felices. Otro grupo era normalmente feliz, pero había otro grupo que había sido tremendamente feliz, que tenían una felicidad del alma inigualable.
Y esas personas, cuando las estudió, se dio cuenta que eran aquellas que habían trascendido. Es decir, que habían puesto sus talentos a disposición de los demás. Y eso era realmente lo que los hacía felices. Eso tuvo todo un giro en su teoría y generó este círculo virtuoso en el cual, mientras yo más doy por los demás, más me perfecciono o me autorrealizo y por lo mismo más puedo ayudar a los demás y trasciendo. Entonces, la trascendencia y la autorrealización se transforman en esta cúspide de su pirámide en la cual realmente llegamos a ser felices. Y yo les podría tratar de explicar lo que es la trascendencia, que es tremendamente complejo, pero mi hija mayor me hizo el trabajo más fácil. Todos los días en la mesa hablamos de conceptos de propósito y yo les pregunté, ¿qué es la trascendencia? Y mi hija Nicole me muestra esta foto. Y me dice, mamá, a mí me enseñaron lo que es la trascendencia en el colegio. Imagínate que todos tenemos un canastito invisible acá y que mientras más lleno está ese canasto, más felices somos. Pero ojo, que llenar el canasto no es llegar y llenarlo. Uno solamente lo puede llenar cuando le llena el canastito a otra persona. Si yo le lleno a otra persona el canastito con amor, con cuidado, con empatía, también se llena el mío. Por el contrario, cuando alguien me llena a mí también este basket, también se me llena. Pero yo no puedo llegar y sacarle a alguien de su basket y ponerlo en el mío, ¿ya? Para mí esa explicación creo que lo hace más simple y lo que está mostrando es que somos felices realmente cuando tratamos de hacer felices a los demás. Y eso es una verdad y una maravilla de la vida que no hemos sabido explotar. Porque si todos pensáramos hoy día de corazón que nuestra felicidad depende de hacer felices a los demás, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día sería totalmente distinto. Y el COVID tiene un poco de eso. Tenemos que cuidarnos todos para cuidarnos nosotros mismos. Bueno, lo que quiero dejar hoy día en sus mentes es que no existe una empresa con propósito que no sea una empresa sostenible. Y si tenemos que definir el propósito, hay varias definiciones, a mí no me gustan mucho, pero hoy día les quería compartir esta que a mí me hace mucho sentido, y es, el propósito es nuestra contribución al mundo desde lo que somos. Y cuando les digo lo que somos, no es lo que el resto espera de nosotros, es nuestra pasión, es nuestra identidad, es lo que nos motiva, son nuestros valores. Y cuando nosotros nos transformamos desde adentro, hacemos que la empresa tenga propósito. Bueno, ese es el mensaje que les quiero dejar hoy y los invito a revisar el estudio completo el 22 de septiembre. Muchas gracias.